Por fin se suplió la vacancia de diputado que había. Desde mayo estábamos sin diputado cuando renunció Agustín Burgos para entrar a Idopril. Pues ayer fue juramentada la diputada Vilma Hortensia, dirigente del PRM de La Vega. Vilma Hortensia Morillo iba a sustituir o a cubrir la vacante que dejó Agustín Burgos. Por fin, todo esto estaba trancado por las rebatiñas internas del PRM. Pero la manera en que entra esta diputada no la entiendo, me llena suspicacia, porque siempre lo que dice la ley es que el partido envía una terna. Y de la terna, por lo regular, se escoge a la primera persona, que casi siempre es familiar directo de quien deja la vacancia, o la vacante, porque parece que eso es una herencia. Se hizo por una carta, firmada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, la cabeza del PRM, y por la secretaria general Carolina Mejía. Una carta recomendándola como que por Aldaba. Ya. Y eso se vale. Y se va a resolver lo del regidor de aquí en la capital. Sí, pero vamos a esto primero, antes de lo del regidor. Y eso se vale, y eso es así que funciona. Ellos lo primero que ellos hicieron fue que legitimaron una mala práctica que venía mucho tiempo haciéndose. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo te recomiende con un código de que el que encabeza la terna es el favorito, a que yo te recomiende a ti solo. Pero yo voy a poner a Jorge y a Máximo de relleno, porque todo el mundo sabe que eres tú. Eso es un secreto a voces, que el que va arriba en la terna es el favorito. Entonces los otros son rellenos. Ellos legitimaron y formalizaron un acto indebido que hacen los partidos políticos. Sí, que es una distorsión de la representatividad. Exacto. Y esa joven, por primera vez, la Cámara de Diputados cuenta con 71 representantes femeninas. Ella es la 71. Que habló un disparate llegando, pero de eso vamos a hablar. Eso vamos a hablar ahora. Ella era... Yo lo que quiero saber... Yo vengo a trabajar por los envejecientes, por las mujeres y por la niñez. Un diputado no está para eso, un legislador no está para eso. Usted va a legislar, a representar y a fiscalizar, señora. ¿Qué es lo que usted va a trabajar y que por la vejez y los niños? La Cámara de Diputados, si es para eso, quédese en una fundación en La Vega. Ella es diputada de la 1 de La Vega. Yo quiero saber a qué ¿Te pasó la servilleta? No. ¿A qué partido político, a qué equipo político ella pertenece? Y ella era supervisora de aduana allá en La Vega. Ya tú sabes que ya yo creo que ella pertenece a... Que el que se va era de Yayo también, que ahí estaba el tranque. Agustín Burgos era de Yayo. Era de Yayo. Pues entonces ella era supervisora. Hubo que darle la vacante a Yayo otra vez. Allá, en La Vega. Yo le digo a ustedes, todo el mundo es de todo el mundo hasta que tiene los cargos. Los gobiernos del PLD, un ministro de Educación, en una reunión tenía 60 diputados, 10 senadores y un sinnúmero de funcionarios. Le quitaron el ministerio y nada más le quedó 2. Para mí el mayor ejemplo de eso que tú dices se llama Juan Pablo Uribe. No había un hombre más guirista que Juan Pablo Uribe. Si Guido bostezaba, Juan Pablo Uribe le pasaba la servilleta. No había manera. En la convención pasada, que Guido estaba aspirando, ¿verdad?, a la candidatura presidencial, Juan Carlos Uribe se paró y dice: no hay otro como Abinader. Abinader es el que tiene que seguir. Se olvidó de Guido. Tú sabes. Vamos, Uribe. Tienen derecho en el camino a apoyar a quien entienda. Mira, eso de las candidaturas, yo que fui candidata y Jorge que ha estado en ese proceso y que es regidor electo, sabe. Una pela, sí, pero varias veces y después ganó. ¿Quién? Sí, no. Yo no pierdo elecciones. Yo no he perdido una, la del 20. Todo ha sido a voto. Jorge está invicto. Jorge está invicto. A voto. Bueno, miren. Le dio una pena. A mí, nunca. Miren. Fue por piquerita que perdí. Jorge sabe perfectamente que las candidaturas, a pesar de que vienen de un partido político, estos muchachos son insoportables. Vienen en un partido político. La realidad es que es costeada por el candidato. Jamás. Es costeada por el candidato. Entonces, lo que quiere decir que antes yo no entendía. Yo decía, ¿por qué razón? Si una persona fallece, si una persona se va, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿por qué ponen a un hijo? Y voy a hacer, y lo estoy diciendo por lo que dijiste ahorita, de que se creen que es una herencia. Lo que pasa no es que es una herencia, es que aunque venga de un partido político, quien trabaja, quien costea, quien
hace todo el proceso de esa candidatura es la persona en sí. Pues para eso, ¿qué es lo que tiene el micrófono? Me está bloqueando. Vos nada más es Anderson entrar aquí y me bloquean el micrófono de una vez. Pero es que lo que pasa es que en ese aspecto yo estoy totalmente de acuerdo con Norisbel. A ti el partido te postula y tú lo utilizas como plataforma y te dice, mira, tú vas a ser candidato a diputado, pero son pocos los partidos que te dicen, mira, aquí hay, toma esto para que tú financies la campaña, toma. Entonces, cuando tú eres que costea tu campaña, tú eres que construye tu estructura, tú eres que construye tus equipos, entonces naturalmente esa curul es tuya. Entonces, si es una inversión personal y familiar, pon un negocio privado, pon un negocio de empanada, pongo una distribuidora, pongo un negocio privado. Perdóneme, por favor. Ustedes opinaron y yo me callé. ¿Verdad? Sí. Entonces, usted va a representar el electorado. Entonces, si el electorado votó por usted y usted renunció de la curul, o por la razón que sea salió, ¿cómo es que le van a poner de que un familiar directo a usted por el que el electorado no votó? Usted está ahí para representar gente, ¿eh? Eso es una distorsión de la representatividad. Y eso tiene que ser cambiado en la ley. Y cuando se estaba haciendo la reforma constitucional, lo propuse. Eso es una distorsión, eso hay que cambiarlo. Porque es que la gente de La Vega no votó por esa señora Vilma Hortensia. Y vamos a quedarnos en el ejemplo de La Vega. Un electorado que ha sido estafado en varias veces por el PRM. Fue estafado con el alcalde, que fue uno de los que ganó con mayores números, Kelvin Cruz. Fue estafado con la vicealcaldesa, que no votaron por ella y la impusieron. Fue estafado con Agustín Burgos, que fue el diputado y lo sacaron. Y ahora es estafado también el electorado con Vilma Hortensia Morillo. Yo no sé qué le hizo el electorado de La Vega al PRM. Eso es una distorsión. Aquí lo que debería ocurrir es que cuando un legislador sale, esa curul sea suplida con unas elecciones de nuevo, o en su defecto que sea juramentado el que quedó en segundo lugar por debajo de él, que por ese sí votaron. Es que ahí no hay un sistema de lista cerrada. Exacto. Si fuera un sistema de lista cerrada, asume el que queda detrás de ti, pero como no es un sistema de lista cerrada, es una elección plurinominal pero directa y personal. Entonces el partido recomienda, y en todas las esferas, salvo en la legislación municipal, en los regidores que tienen su suplente ahí inscrito con ellos en la boleta. Entonces en todas y hasta eso se lo quieren quitar. Sí, pero Hansel y mis queridos. Espérate, deja que Jonathan concluya ahí. Salvo que yo no lo dejo hablar. Salvo en ese aspecto, el partido es quien recomienda. El partido recomienda, mira, fulano, y el hemiciclo, en el caso del Congreso, lo elige, o la vicepresidenta, el caso lo juramentan. Eso es así, el partido, Hansel, el partido es quien recomienda el suplente de la curul vacante. Yo lo sé que es así. Lo que he dicho es que es una distorsión representativa. Es así como tú dices, así que establece la ley. Y yo no lo puedo cambiar y tengo que respetarlo. Ahora, a lo que yo aspiro es que no sea así. Porque entiendo que es una distorsión legislativa. Máximo. La pregunta es, señor Hans. ¿A quién? Yo soy entrevistado aquí. Comió avispa, Hansel comió avispa. ¿Qué fue que se atrasaron en el pago? Le digo, lo veo como irritado. No. Se le atrasaron. Le digo, Elvin. Para la segunda temporada. Señor Hansel, tú no aguantas, líder. Ni medio día. Ni medio round aguanto. Sí. Señor Hansel, la pregunta es, usted ha mencionado dos casos, se le queda uno, que es el del señor Nelson Arroyo. Quedan varios, pero todos esos casos quedaron vacantes por un decreto del presidente. Ay, pero el presidente fue el primero que lo respetó. Claro. Por eso es lo que estoy diciendo. Al final de cuentas, yo estoy recibiendo un decreto, pues una orden directa del presidente de la República. Yo no lo voy a decir que no, líder. Ni la puedo desautorizar. Entonces a mí que no me hable de que de representatividad, estoy de acuerdo, de que votaron por mí, que esto, el presidente me mandó a mí a ocupar una oposición en un lugar X y yo voy a ir a cumplir las órdenes del presidente. Pero el primero que estafó, que irrespetó el electorado de La Vega fue el presidente de la República. ¿Pero por qué? No lo sé. Yo entiendo que él lo dice porque nombraron a una persona, ¿verdad? En esa tesitura que estás. Es que todo, es que todo esto lo derivó un decreto, fue como dijo más. Exacto, por eso.
Entonces el presidente nombró a una persona que ya había sido electa. Y eso también pasó no solamente en La Vega, señores. Eso ha pasado en varios lugares del país donde personas que han ganado una curul, entonces le han dado un decreto y han dejado la vacante vacía. Miren, eso aquí yo lo he explicado varias veces ya. Explíquelo otra vez. Explíquelo otra vez. Política. Ya no te escuchamos. Y Jorge, tú porque eres un cobarde. Eso, pero tú sabes cómo se maneja eso. Porque Hola, señor tú, cobarde. Lo que pasa es que si Jorge renuncia, quiere que le pongan a Catherine. no, él tiene su suplente No, porque ahí. sí, en el caso- Lo municipal. Por eso dije, en el aspecto legislativo municipal no se da. Señores, miren, en política los espacios son lugares preciados y más los espacios en el Congreso. Que los espacios en el Congreso es donde se garantiza la gobernabilidad. Entonces, cuando Jorge dice, no, yo no quiero aspirar a regidor o no quiero aspirar a diputado, el partido o el liderazgo de su partido le dice, mira Jorge, el Congreso está complicado y tú eres que garantiza, en el caso del alcalde, el alcalde le dice a Jorge, porque sabe que Jorge es un líder fuerte en la circunscripción 1 y puede traer un sinnúmero de votantes. Le dice, Eso es hipotéticamente, ¿verdad? no, eso es así. Jorge, yo te necesito que tú repitas, porque tú garantizas esa curul y tú garantizas esa atracción de esa masa electoral y lo traes aquí. En el caso del diputado, es el presidente y el partido que le dice, mire, yo necesito que usted aspire a diputado porque usted garantiza la plaza, gane esa plaza para el partido. Entonces después vemos qué hacemos. Yo llegué a escuchar eso decirlo en el PLD. Lo que pasa es que la gente del PLD después no renunciaba. Pero yo llegué a escuchar decirle eso a dos diputados del PLD. Aspire, que usted es que garantiza la plaza y después hablamos. Para el PLD cubean también. No, El yo no PLD sé. cubean también. Yo no sé. Yo sé que no. Aspiraron a diputados, ganaron y después no renunciaron. No sé si fue porque el PLD perdió el gobierno en ese momento o no sé qué fue lo que pasó, pero en el PLD se dieron esos acuerdos también. Eso no es exclusivo del PRM solamente. Máximo, si tú eres diputado y tienes que salir, ¿a quién tú dejas? A mi mamá o a mi papá. Maribel, ¿a quién usted iba a dejar cuando usted va a diputar y tuvieras que salir? Yo voy a asegurar primero. A mí. ¿A ti? A mí. ¿A ti? Devuélvele Está su bien. chocolate, canalla. Está bien. A mí. Yo voy a dar un susto. No, pero lo que pasa Va a es, sacar- mira, todo tiene origen, señor Hansel. ¿Por qué no puede ser del partido? Porque los partidos lo único que ponen es tu logo en la boleta. Listo. Pero cuando se habla de hacer inversión, de impresión de afiche, de mano a mano, de actividades, de aquí, que para allá, que lo otro, es la persona, el Continúa candidato, de receta de quien asume la candidatura y los costos de lo que eso conlleva. Ahora, yo lo que quiero es que si en algún momento a alguien se le ocurre, se transparenticen los fondos que se le entregan a los partidos, Exacto. porque se supone que es para eso, para dividir de manera equitativa a los candidatos. Eso no Porque- lo hacen los partidos. Pero es lo que te estoy diciendo, porque al final, si los partidos quieren y la ciudadanía quiere que las candidaturas o las posiciones sean de los partidos son los que tienen que subsidiar. Te llaman y te dan 30 pesos el día antes de la Sí. elección. A Jorge le dieron 60,000 pesos el día de las elecciones. ¿Qué se hace con 60,000 pesos? Sí, Eso no- el partido. en una mesa, El partido. una mesa no se resuelve con 60,000 pesos. Ya No, lo no sabe. se Sí, pero, acepta. pero el a partido Jorge no le metían el pie. no, pero el fue- partido No, el porque fue a todos. El partido no fueron 60, el partido Y no, Domingo Contreras te apoyó. el partido No, pa' yo el nada, partido no apoyo nada. el partido nos dio a nosotros los candidatos 90,000 pesos dos días antes. 2 mesas. 2 días antes. 90,000 pesos. Y con Domingo Contreras en contra. Y 90,000 ¿Qué te pesos. Domingo No, Contreras? pero ¿cómo así? No, el No lo alcalde digas fue tú. el candidato Está de bien, todos. no lo digas tú, Y 90,000 pero lo digo pesos. yo, que soy tu amigo. No, estaba no. cerca en el proceso. No. Te estaba apoyando el Jorge. Sí, claro, él apoyó a Sí, todos es los verdad. candidatos. Ay, hablando del Al PLD. igual que Carolina, que apoyó a todos sus Sí, candidatos. él te estaba apoyando. Carolina ¿verdad? sí. Hablando del Sí. PLD y de Él apoyo. apoyó a todos sus candidatos. Michael Miguel también era candidato. También Michael Miguel apoyó ¿Y a todos cuál sus era el candidatos. candidato? Sí, era candidato. Michael Miguel era candidato. Señores, Michael Miguel era candidato. Es verdad, Claro que sí. Hipólito se la cantó. Y Bartolomé Pujal. Y Bartolomé. También. No, pero Bartolomé fue en el 20.
Michael Miguel fue ahora en el 24. No. Fueron juntos en el 20. No, Bartolomé fue ahora, sí. Michael Miguel fue ahora, papá. Papi, fueron juntos. Bartolomé fue ahora. ahora. Fue en el 20. Ahora también. Bueno, está bien. Ya veremos. Bartolomé ya tenía un decreto desde el 20. Me culpa y confesar que yo me acabo de enterar que Michael Miguel fue candidato a alcalde. Se le animó varias tarimas. Número 1. Pero nunca estuvo en el número 1. No. Sin drogas. Sin vicios. Máximo, te lo bien respetuoso. Él es duro, un abrazo. Yo lo respeto mucho. Mi amigo Michael, El mejor animador. No. Sí. Segundo mejor. ¿Quién es el mejor? Frederick Martínez, el Pachá. El mejor. Por Dios. Frederick Martínez lo como un besa hombre. Por Dios. Por eso no. No descarte por besar hombre. ¿Y el número 3 cuál es? El número 2 besando hombre. Los números. Los números. Un conocedor. Es más, los primeros 3, pónganlo en el orden que ustedes quieran. Domingo Bautista, Frederick Martínez el Pachá y Michael Miguel Olguín. Y Domingo no está ochentoso ya. Bueno, pero la cosa pasa. Pero yo lo veo desde este punto de vista. ¿De cuál? Michael Miguel y Domingo Bautista. Pachá el mejor. No. Miren. El Pachá, por Dios. Animador, lo que significa animador, lo que se hace animador. Yo sé lo que es ser animador. Yo sé lo que significa ser animador. Señor director, yo lo entiendo perfectamente y para mí es así, en ese orden. Sí, porque Hansel cree que nada más el que sabe. No. El que lo dijo, perdóname, mi idea no fue de calificarte jamás. Fue un tema del trabajo. Tú ves como... qué sé yo he estado en contacto con ese tipo de trabajo y soy animador también por eso, pero te pido disculpas, no fue la intención. No te pudo ver en el Miren, ustedes recordarán que al otro día de las elecciones presidenciales o el día antes, Abel Martínez llamó de su casa o de donde estaba, de un hotel cambiado, a Luis Abinader para felicitarlo. Y yo le dije a ustedes que era que Abel iba para el comité, para la Casa Nacional del PLD, para hablar desde allá, como se estila. Y allá le tenían una encerrona, varios del comité político, para pedirle a Abel que no reconociera el triunfo de Luis Abinader. Y yo se lo dije a ustedes aquí y ustedes me dijeron de todo, que yo era un conspiranoico. Pues yo no hablo de disparate, yo tenía mi fuente. Hoy Abel Martínez Durán me da la razón. ¿Qué? Aquí está. Cuando estábamos en la Casa Nacional, que un grupo de... No, dale para atrás, yo le dije al presidente, cuando estábamos en la Casa Nacional, que un grupo de notables del comité político no quería que reconociéramos el triunfo de Abinader, de la manera que sea, ganó. En un proceso democrático, contaminado. Óyelo ahí, que tienen que dármela en este país. Yo creo que durante toda la campaña, ese fue el acto que llevó a Abel a la posición más alta. Yo creo que ahí, después del proceso electoral, fue que la campaña y la figura de Abel se colocó en una posición. Ese fue el cenit de la campaña de Abel, cuando él reconoció ese triunfo, a esa hora abandonando esa vieja práctica de alegar fraude, de compra de elecciones, ganó. Los dos últimos candidatos que ha tenido el PLD, Gonzalo Castillo y Abel, al momento de reconocer la victoria, en este caso ha sido del presidente Abinader, se han comportado como verdaderos caballeros, y esos son los procesos electorales. Se va a ganar y se va a perder. Abel, obviamente, si saca un 10%, un 11% en unas elecciones, no puede venir a hacer el ridículo de decir que yo no reconozco esto. Obviamente, en el caso del PLD, sí tiene un historial, porque el presidente Luis Abinader, en el año 2016, después que el presidente Medina le sacó más de 30 puntos en unas elecciones, nunca reconoció el triunfo y dijo que a él le habían robado las elecciones. Usted hizo un ridículo. O sea, ¿cómo usted saca 28% y más 3% de los aliados, y el que te gana te saca 62 y tú dices que tú no reconoces? O sea, para mí es algo ridículo. Pero son de las cosas que uno ve en la política dominicana. Ojalá que cada persona
que vaya un proceso electoral entienda que se va a y el presidente Mejía cada vez que pierde de una manera magistral lo reconoce. Evitó una crisis en el 2012, una crisis social, evitó no, y en el Hipólito 4, Mejía. y en el 4. Pero ¿por qué tú no dices también que los jefes tuyos del PLD era que le estaban diciendo a Abel que no lo reconocían? No, pero eso tú tienes que preguntar solo a Abel aquí, no a mí. Una encerrona. Mira, eso habla muy bien de Abel y de la calidad de político que es. Claro. Que es de la política que está requiriendo esta sociedad. Y un político que nunca había perdido elecciones. Eso también es fuerte. O sea, un político que nunca había perdido unas elecciones y pierde y se comporta así algo bueno. No, yo vi mucha gente, a mí me causó mucha gracia que muchas personas estuvieran hablando. Que Abel sacó un 13, sáquenlo ustedes. ¿Y cuántos ustedes han sacado? Muchísima gente. ¿Cuántos han sacado ustedes? ¿Cuántos han sacado ustedes? Con el PLD en contra, incluyendo a Francisco Javier. Sí, sí. Incluyendo que ahora se quiere vender como El Salvador. Sí. Pero ellos quieren pintar como El Salvador. Ellos mismos lo han dicho. Hola, el mismo Francisco Javier. No me sumo a esos comentarios. No te sumes porque tú fuiste el primero que criticó esa carta que le escribió renunciándole a Abel como director de campaña. Claro, yo dije que eso era algo que no había que hacerlo público. Javier traicionó a Abel. Traicionó a Abel Martínez. Traicionó a Abel Martínez, Francisco Javier. Lo traicionó. Si yo te contrato como director de comunicación. Estamos hablando de lo que se ve. No, espérate. No. Estás hablando de lo que se ve. No, y yo te estoy diciendo de lo que es. Si yo te contrato como asesor de comunicaciones mío y tú me dices, Jonathan, si te toca, vamos a hacer esto, vámonos por aquí, y yo soy un gallo, según lo que dice la carta, no me llevo de lo que tú me dices, no hago lo que tú me dices, no tácitamente, pero yo tengo que tomar lo que tú me estás diciendo por lo menos como marco referente de actuación. Si yo me voy por mi lado y tú ves que la campaña mía va de mal en peor en materia comunicacional, ¿cuál es el deber tuyo como ese fue el día que Francisco Javier García lanzó su precandidatura por el PLD. Ese fue el día que sacó esa carta y la hizo pública. Fue el día que Francisco Javier García lanzó su precandidatura por el PLD. Y el primer trabajo fue empezar a traicionar la candidatura de Abel Martínez. Y de hecho, después más adelante se dio un hecho que fue bochornoso, pero que el tiempo puso en su lugar y en su justo momento se va a saber quién fue que lo ideó. Y Gustavo Sánchez lanzó su candidatura el día que se le fue del lado a Abel. No, pero Gustavo se fue diferente. Es lo que no lo hizo público. Porque él se fue, pero no porque que tú eres del partido y tienes que empujar esa candidatura. Pero una cosa es que tú renuncies a tus responsabilidades y otra cosa es que tú salgas para panfletear y a decirme, porque tú estás por encima del bien y del mal. Acuérdate que Francisco Javier García tenía una corona como el hombre, el hombre tutumpote, el hombre que no perdía. No, la tiene. El más exitoso en campaña. Pero cualquiera que le coordine a Guillermo Moreno, a ver. No, ya. ¿Te iba a decir algo, Noribel? No, que estoy en desacuerdo con lo que ustedes plantean, porque entiendo que fue responsable de su parte decir, ya no voy a seguir porque lamentablemente él no sigue las directrices que son pautadas. O sea, esa es la realidad. Cuando yo entiendo que yo no puedo trabajar con alguien, por ejemplo, yo no puedo trabajar con Hansel porque Hansel no me deja hablar. Estamos coincidiendo, Noribel y yo. Entonces, por esa razón, yo voy a hacer una carta pública diciendo responsablemente por qué razón yo me voy de aquí. Nosotros que te rescatamos de la cosa aquella y te vamos a rescatar de la otra cosa. Te vamos a traer para esta cosa. No, y te tenemos exclusiva aquí. Ay, y ya tú sacaste todas las mujeres que estaban aquí. ¿Ya quiénes son esas? Jamás. Oye, eso no es verdad. Yo tengo el historial. Miren, eso no es verdad. Aquí estaba Angeli, nacimos con Angeli. Nacimos con Angeli. Nicole sacó a Angeli. Nicole sacó a Angeli. Sí, no, bueno, sí. Angeli sacó a Ju. Digo, conchole, Angeli va a ser un hueso duro de roer. Okay. Después llega Nicole, Apulloncito saca a Angeli. Apulloncito llega a Lorena. Digo, verdad, Con esta grande, Nicole va a coger lucha. Y vino plantar. Y Nicole, Apulloncito sacó a Lorena. Pero digo, esta morenita va a dar lucha. La compañera de partido. Nicole es controla de ella. Exacto. Entonces después llega Noribel. Digo, bueno, esta es mía, es un gallito. Es un gallito, pero llegó como medio extraña. Un poco extraña. Y cuando ese gallito abrió esa y revolvió a Nicole y la sacó a Nicole.
Ay, pues yo tengo que asustarme. Ahora la tengo dividida con Pamela porque si no me va a sacar Pamela. Se va a sacar Pamela. Investigación. Entonces Pamela y la doctora, Sí, la la diputada, la vaca va con la coincidían los viernes, Sí. pero ya Pamela no vino el Sí, viernes. pero Noribel ya encontró la suya. ¿Quién? A partir del lunes, la doctora Altagracia de los Santos está todos los días aquí. ¡Eh! Bueno, Political.